Falta 7 minutos ya. El Rami está ya con la tele, cierro la puerta, ¿no? Para que no se grabe eso. Sí, pues justo el otro día el perro se ha puesto a jugar con el gato gritaba, no sabía qué mierda iba a hacer para hacerlos callar. Ah, ah, sí, pues, gracias del oficio. Yo justo estaba pasando clases y la maldita de la Hillary le ha comenzado a joder a la gata y la gata gritaba. Ni cómo la puté, nada. Le comenzaba a hacer gestos, más bien, y ha dejado de hacer. Dice que han grabado, Ramiro, entra a la WhatsApp vecinos y fíjate, fíjate, vecinos, a ver si están avisando de que hay un enfermo aquí. No, después que acabe la clase va a comenzar a hacer la torta. No, no, ya no se puede, Luchín, cuando nos compró la torta no había pandemia, no había nada de eso. ¿Quién va a ir, nos puede salir? Hay donde vos bloquean el puente. El otro día tenía que venir la María Nidia aquí traerme chorizo, no ha venido el anterior sábado, estaba bloqueado el puente, me ha dicho. Ah, ya no, pues tenía que encargar, ya he comprado todo para hacer la torta. Podía encargarle hoy día para el domingo para que vayas a recoger, pero ya he comprado todo, hijo. Ya, chao, chao. Ya, por la clase. Hola, 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 hola. No me has dicho nada, no se escucha. A ver, vuelve a hablar. Hola, hola. No, no, no escucho lo que hablas. Ya, ya, ya. Ya, yo no te escucho a vos.
el cual tomó pan y se lo dio a sus discípulos diciendo: Hola. Nada, che, no te escucho. Lucho. Nada, Luchín, no te escucho. Ah, bueno, la cosa es que vos me escuches, ¿no ves? Ya. Ahorita está, yo veo aquí, familia Martínez Castro, anfitrión, está apagado tu micrófono, el mío nomás está encendido. Ya comienzo. Ya. Hola, hola mamá, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, ya te escucho, hijito. ¿Comienzo? Por fin, ya sé, por fin. Dime cuándo comienzo. Ya, ahorita voy a ponerme, voy a arreglar una cosa más y te voy a decir: buenas noches, doctora, puede comenzar. Colgar el teléfono, estamos con doble audio. Ya he colgado el teléfono, ya he colgado. Ya, a ver. Eh, Ahora yo voy a ser el anfitrión, te voy a dejar. ¿Dónde está el PowerPoint? El PowerPoint, no sé. Ah, te lo tengo que pasar yo. Claro. Puta madre. Más bien, entonces no hemos comenzado. ¿Qué tema es? 14. Tema 14, sistema penal del adolescente. Yo me había totalmente olvidado que yo tengo tus temas. Tenía que haberte pasado hace rato esto. Sí, pues primero tenías que poner el Power.
Puta madre que lo parió. Y ahora no va a cargar. Hace rato ha cargado al pucho. Puta madre. Adiós. Por favor. ¿No está pudiendo cargar el power? No, tiene que cargar esa cosa ahí, el WhatsApp. Cuando se cargue el WhatsApp, recién voy a poder bajar el power y me está reventando los nervios de que no carga nunca. Algo que tarda, que no tarda nada. Che, puta madre, que lo parió. Y hemos entrado al Moodle, ¿no? Para que quede marcada mi asistencia. Luchín. Pero si no está entrando, mamá, no puedo hacer nada. ¿No ves que no entra? O Yo sea, he no entrado hace entró. rato al Moodle para marcártelo tu asistencia. Ya has entrado. Ah, ya. Si ya has entrado, ya no importa. Ya está ahí. Por favor. Ay, por Dios. Puta, no tengo tiempo. Estas cosas. El internet miércoles en Europa, esto yo hubiéramos hecho hace rato. Mierda, nuestros gobernantes de mierda que no pueden hacer nada, realmente todo. Y siempre prevalece el interés político. Todo es así, hijito, todo es así aquí en Bolivia. Por eso somos un país de mierda. No sirve, nada sirve. Acá. Mira, no va a bajar eso. ¿Por qué tardará tanto en descarga, no? Porque estamos con tres cosas. Estamos conectados por el Zoom, estamos conectados por el TeamViewer y estamos haciendo eso más. El WhatsApp. ¿Ya ha cargado? Nada. Ya cargado. Ya, así. No te olvides que vos tienes que manejar el PowerPoint. Sí, El yo otro a día te se manejar, no te olvidó pasar preocupes. esto. Sí, ya sé cómo se hace. Ya ni bien aparezca, comienzo la clase, ¿no? Estamos esperando. Ya está. ¿Comienzo? Espera. Ya. Ahora yo ya no te voy a, Ya no me ya vas no a te voy a hablar, hablar. ya, listo. Bien. ¿Alumnos me Espera, escuchan? espera. Todavía no han entrado. Yo te voy a decir cuando entren. Ya. Ahora van a entrar todos. En 3, 2. Espérate, voy a apagar la cámara. Me olvidé el otro día, no te apago la cámara. Te estaban bien todo el mundo. Ay, qué bárbaro. Ahora ya está. Ya.
Ya, en tres, vos contas hasta 10, ya van a estar casi todos. Ya. 1, 2. No cuentes en voz alta. Bueno, listo. Eh, Bien. Buenas noches, Alumnos, doctora. Ya están comenzando a entrar los estudiantes. Ya puede comenzar la clase. Ellos ya le van a escuchar. Bien, ¿me escuchan, alumnos? Sí, Sí, doctora. doctora, buenas Muy bien. noches. Vamos a, bueno, a partir de este tema, del tema 14, el 15 y el 16, estos tres temas se refieren al proceso penal del adolescente. Como les había explicado, los menores de edad, los menores de 18 años y mayores de 14 están sometidos a una justicia especial que es la justicia penal juvenil para que Doctora, para que sean juzgados a través de una justicia especializada cuando cometen delitos que se llaman en esta materia infracciones o cometen hechos que están previstos como delitos dentro de lo que es el Código Penal. Entonces, tenemos este primer tema. doctora, por favor, un 14, momentito. el sistema penal del adolescente. Vamos a tener el tema 15, referido ya en sí cómo se hace el proceso penal juvenil, el proceso para procesar al adolescente. Y vamos a tener el tema 16, que ustedes no tienen todavía, creo, ese tema, que se llama Doctora, justicia por favor, restaurativa. un momento, por favor, doctora. Lo voy a dejar en Compitec, que está frente a mi oficina, es decir, frente a mi oficina que tengo en la calle Campero, 558, ¿ya? Entonces, al frente, está entre Bolívar y Domingo Paz. Al frente hay una fotocopiadora, se llama Compitec, que es la misma que está en la universidad. Es una sucursal de la que tenemos en la universidad. Entonces, vamos a comenzar el... Espere, doctora, por favor, todavía no está compartiendo usted la pantalla. Un cachito, tengo que eliminar esto. Vamos. Espere, por favor, no está compartiendo la pantalla. Ay, un ratito. Yo lo estoy haciendo. A ver. Ay, no sé qué me ha pasado. Un ratito. Ay, un momentito, por favor. Bien, vamos entonces. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Hola. Sí, se escucha, doctora. Bien, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Hola. Doctora. Sí, doctora. Hola. Sí, se escucha, doctora. Hola. Sí, se escucha, doctora. Doctora, sí se escucha. Hola. Hola. Creo que la doctora no nos puede escuchar, chicos. Sí, creo que la doctora no nos escucha. Hola.
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Sí, doctora, sí se escucha. Luchin, se ha perdido la pantalla del PowerPoint. Sí, estamos viendo de arreglar tu audio porque no se te escucha. No nos escuchas. No nos estás Bueno, me han escuchando. dicho A los ver, ahorita estudiantes vamos que a me arreglar. escuchan. Ahí está el sistema 1, el sistema penal. ¿Ya me escuchan ahora? Sí, doctora. Sí, doctora, se escucha. Hola, ¿ya me escuchan? Espera un momentito, yo te voy a guiar. Espera, por favor, un momentito. Ya. Se está moviendo de nuevo el Power. Pero me han dicho ellos que me escuchaban. Ah, ya. Ay, qué lío, che. Todos me ponen que se escucha. Ya, con tal que se escuche y se grabe, ya no importa. Yo los he escuchado a ellos me han contestado. Ya. Chao. Puta, che. Ay, mierda. Esto puede comenzar. Hola. Sí, saca esas dos pantallas, están sobre el Power. Ya, chao. Bien, alumnos, ¿me escuchan? Vamos a comenzar ahora la clase. Ha habido algunos problemitas. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Hola. Sí, doctora, se escucha. Doctora, le escuchamos. Ay, miércoles, no me escuchan. Hola. Doctora, le escuchamos. No me escuchan. Doctora, sí se escucha. Ya, chao. Bien, entonces vamos a ver el tema 14, que es el sistema penal del adolescente. Tenemos como primer punto la descripción de lo que es el sistema penal previsto en el artículo 259 de la ley 548, donde nos indica que es un conjunto de instituciones, de instancias, de entidades y servicios que se encargan del establecimiento de responsabilidad de la persona del adolescente por conductas punibles en las que incurra, así como la aplicación y control de medidas socioeducativas correspondientes. Este sistema ejecutará el Plan Plurinacional de los niños y adolescentes en lo que le fuere pertinente. Cuando decimos que es un conjunto de instituciones es porque en el sistema penal del adolescente intervienen varias instituciones, como por ejemplo la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público. Después interviene también el juez, interviene el adolescente, el abogado del adolescente, los que representan al adolescente, y en este proceso tenemos una serie
de garantías que justamente en este proceso lo vamos a conocer, ¿ya? Por eso dice, es un conjunto de instituciones. Entonces tenemos la institución judicial, tenemos la institución del Ministerio Público, tenemos la institución de la defensa pública, de la defensa de oficio, etcétera, ¿no? Y estas instituciones se encargan del menor cuando el menor ha incurrido en una conducta punible, dice, ¿no? Es decir, cuando ha cometido un delito o cuando ha cometido un hecho que está previsto como delito dentro del Código Penal. Asimismo, este sistema está preveyendo que la sanción que se le va a aplicar y el control de las medidas socioeducativas. Aquí la verdad que las sanciones se llaman medidas socioeducativas y tiene que haber un control de cómo se va a ejecutar y cómo se va a dar cumplimiento, cómo se va a hacer seguimiento para restablecerlo al menor y volverlo una persona útil a la sociedad y restituirle, ¿no? Todo un sistema para que se pueda reintegrar a la sociedad y a su familia. Este sistema se ejecuta a través de un plan plurinacional de los niños y adolescentes en cuanto le fuere pertinente. ¿Quiénes son los integrantes de este sistema? Esto ustedes tienen que tener conocimiento cabal de quienes participan en el juzgamiento penal de un adolescente. Y esos son los integrantes. Primero tenemos el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene que ver con todas las entidades, con todos los que son operadores de justicia. Luego tenemos los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. El único juez competente para conocer cuando un menor comete un delito y está entre los 14 y 18 años es el juez de la niñez y adolescencia, pues estos menores no son juzgados en la justicia ordinaria, sino por un juez especializado, que es el juez que he indicado. Luego también interviene el Ministerio Público. El Ministerio Público es lo que se llama la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene la principal labor de acusador. Sin embargo, a pesar de ser un acusador nato, debe también proteger al menor en todo lo que fuere en sus derechos. Luego tenemos la defensa pública. La defensa pública es cuando el menor no tiene las posibilidades de contratar un abogado particular, entonces tiene un abogado defensor de oficio, porque no se puede vulnerar este derecho a la defensa que está consagrado dentro de la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental. También interviene la policía boliviana dentro de lo que le corresponde. Otro integrante son los gobiernos autónomos departamentales a través, obviamente, de sus instancias técnicas departamentales de política social, como es el CDGES, y también porque se encuentra a cargo de todas las entidades de atención. Un menor, cuando se le aplica una sanción, y si esta sanción es de privación de libertad, va a un centro de detención juvenil especializado que está a cargo del CDGES. Como punto 2 tenemos la responsabilidad de la ley y el adolescente. En cuanto se refiere a la responsabilidad de la ley y el adolescente, tenemos que el adolescente que incurre en una conducta punible tipificada como delito en el Código Penal responde por el hecho ante una jurisdicción especializada y no se le aplica sanciones, sino medidas socioeducativas de acuerdo al hecho cometido. O sea que en síntesis, el menor de edad entre los 14 y 18 es responsable ante la ley por los hechos que comete. Los derechos y garantías del adolescente deben ser asegurados por todos los integrantes del sistema penal de acuerdo a sus atribuciones y competencias. Es decir, que el juzgado, los fiscales, los de la defensa pública, la policía, todos tienen que proteger las garantías y los derechos del menor, así el menor haya cometido un delito y esté siendo procesado. Vamos a ver cuáles son esos derechos y garantías justamente en el punto 3 dentro del PowerPoint. Tenemos la descripción de estos derechos y garantías. En primer término, tenemos en el parágrafo 1 que en el sistema penal juvenil, desde el inicio del proceso hasta la ejecución de las medidas socioeducativas, es decir, que hasta el cumplimiento de la sanción, para que ustedes me entiendan mejor, gozan de los siguientes, todos los adolescentes gozan de los siguientes derechos y garantías. Primero, tenemos especialidad. El sistema penal es diferenciado, no es igual que el sistema penal ordinario. Luego se le debe brindar una asistencia integral con personal también especializado.
¿Por qué es diferenciado? Es diferenciado porque este menor goza de una mayor protección y de y mayores garantías que las personas que son procesadas en la justicia ordinaria y que son mayores de edad, debido a que el menor encuentra una situación de desarrollo y por esta razón necesita de una protección especial y debiendo tratarse todo el tiempo de que el proceso judicial lo perjudique lo menos posible en su desarrollo. B dice presunción de inocencia, es lo mismo que tienen también para los adultos, se presume su inocencia hasta que hasta que exista una sentencia firme imponiendo una medida socioeducativa. Es decir, que se presume su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad y así debe ser tratado con mucho respeto hasta que se dicte sentencia y en esta sentencia si es condenatoria, bueno, se le impondrá una medida socioeducativa de acuerdo a lo que están previstas en el código. Pero mientras dure todo el proceso, el periodo de la investigación, el proceso y el juicio en sí, debe ser considerado como inocente. También tiene derecho a ser oído, es decir, que debe ser escuchado e intervenir en su defensa material. Existen dos tipos de defensa, la defensa material y la defensa técnica. La defensa material es aquella defensa que hace la propia persona de sí mismo. Y la defensa técnica es la defensa que hace el abogado para que ustedes tengan una cabal comprensión. Es decir, que el menor tiene el derecho de poder pedirle la palabra al juez y hacer su propia defensa sin perjuicio de que tenga también un abogado. Tiene derecho a guardar silencio. Quiere decir que el hecho de que guarde silencio no se puede tomar como algo negativo. ¿Por qué? Porque este es un derecho también, está consagrado como un derecho y una garantía constitucional de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado, ni en contra de sus afines hasta el 2º grado. No pueden ser obligados a declarar. Entonces, el menor puede, cuando es detenido porque ha cometido algún delito, puede si desea comunicar lo que ha hecho y si desea guardar silencio, pues está en todo su derecho y es lo primero que cada una ya sea la policía o la fiscalía, cuando lo detiene, es que debe advertirle que tiene derecho a guardar silencio sin que ese silencio se lo tome en su contra, se lo tomen como en su contra. ¿Por qué? Porque esta persona tiene derecho a no declarar contra sí mismo. Luego tenemos que también tiene derecho a ser informado. Es decir, que se le debe informar de qué se le está procesando, por qué se le está procesando, es decir, darle la explicación necesaria de acuerdo a su edad y desarrollo, los motivos de la investigación penal, las actuaciones procesales, qué significan, en qué consisten sus derechos, cuáles son sus derechos, como por ejemplo decirle que tiene derecho a guardar silencio, así como cada uno de los actos que le puedan favorecer o lo puedan afectar o lo puedan restringir en sus derechos. Asimismo, tiene derecho a un intérprete o traductor gratuito si es que habla otro idioma. El juez, si el menor habla otro idioma, por ejemplo, habla quechua o habla guaraní, debe nombrar inmediatamente un intérprete bajo juramento para que pueda traducir todo lo que el menor tenga que decir si es que desea hablar o que se le traduzca todo lo que está ocurriendo en el proceso para que el menor tenga una cabal comprensión. También tiene derecho al debido proceso. Quiere decir que el proceso donde va a intervenir el menor debe ser oral, debe ser reservado, no puede ir la prensa, por ejemplo, a firmar una audiencia que se esté celebrando donde el menor esté presente. El proceso debe ser rápido y debe ser contradictorio. Quiere decir de que el proceso tiene que ser, el debido proceso se refiere a eso, ¿no? Que contradictorio quiere decir de que se le debe dejar participar a ambas partes, se le debe dar la celeridad debida y además, sobre todo, debe ser reservado porque jamás se puede publicar cuando un menor ha cometido un delito, está totalmente prohibido y está dentro del principio de reserva. Luego tenemos que también tiene derecho a la defensa especializada y gratuita. Para eso está la defensa pública, la cual es irrenunciable. No
ninguna actuación dentro de este tipo de procesos es válida sin la presencia del abogado defensor del menor. La defensa es un derecho igual constitucional, es inviolable, es irrestricta y debe existir siempre desde el inicio de la investigación, ni bien el menor ha sido detenido o ha sido denunciado, hasta finalizar el cumplimiento de la medida impuesta, es decir, hasta que ha cumplido su sanción. También tiene derecho a la asistencia integral, es decir, tienen que recibir asistencia biopsicosocial gratuita. Y por parte de los organismos como son el CDGs, el equipo técnico del juzgado y a veces si es necesario los equipos técnicos de la Defensoría de la Niñez. Debe permanecer en centros especializados. Si es que se le ha privado de libertad, debe permanecer en centros exclusivos para la detención juvenil, es decir, para adolescentes, y además en estos centros debe estar detenido en condiciones adecuadas. Existen dos centros en Tarija, tenemos el centro Oasis y el centro Trinidad Peralta, que uno es para varones y otro es para mujeres. Tiene derecho a la comunicación, es decir, el menor no puede permanecer, aunque esté detenido, jamás puede estar incomunicado, siempre debe tener comunicación con su familia y sobre todo con su abogado defensor. Tiene derecho a la privacidad. Quiere decir que se le respete su privacidad y igualmente la de el grupo de su familia, el menor, la intimidad que tenga con su familia no puede ser revelada en ningún momento porque, como ya les dije, está protegido por una norma que es la de reserva y esos procesos son absolutamente reservados. Después tenemos el derecho de la confidencialidad que está relacionado justamente con la privacidad, con la intimidad. ¿Por qué? Porque la confidencialidad es una garantía que prácticamente prohíbe toda publicación de los datos de la investigación, del juicio, que directa o indirectamente posibiliten identificar al adolescente, ¿no? Entonces, por eso es que todas las audiencias estas, ya les dije, son reservadas, el proceso es reservado y no se puede dar ningún tipo de publicidad, no se puede publicar la foto del menor que infractor, etcétera, ¿no? Luego tenemos otra garantía que es la intervención de sus responsables legales, es decir, que como el menor es incapaz jurídicamente, obviamente que debe intervenir a través de sus responsables legales, es decir, de sus representantes, si tiene sus padres, su madre, su tutor, su guardador, etcétera, ¿no? Entonces, salvo que la intervención de estos representantes resultare totalmente conflictiva o fuera contraria a sus intereses del propio menor. Por ejemplo, si el padre es el que lo manda a delinquir, obviamente que no se tiene que tomar a este padre como responsable legal del menor. Proporcionalidad. La proporcionalidad es una garantía que se refiere a que las sanciones y las medidas socioeducativas que se le aplique al menor deben ser racionales en proporción al hecho punible y sus consecuencias. Es decir, que si ha cometido un robo, es obviamente que se le va a dar una sanción agravada. Pero si ha cometido un hurto, entonces no es proporcional darle una sanción de robo. Entonces tiene que ser, las sanciones siempre tienen que ser proporcionales al hecho punible, al hecho que se ha cometido y que constituye delito. Luego tenemos otra garantía que es la persecución penal única. La única persecución se refiere a que la remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden una nueva investigación o juzgamiento por el hecho, aunque modifique la calificación legal o se conozca una nueva circunstancia. Para que ustedes me entiendan, voy a explicar brevemente porque después en otro tema vamos a ver qué es la remisión. La remisión es una especie de perdón judicial que por única vez se hace al menor cuando ha incurrido en algún delito de bagatela, de escasa relevancia social, como es el robo de una garrafa o de un celular. Entonces, si se le ha aplicado la remisión, no se le puede abrir un nuevo proceso por ese mismo hecho, desconociendo que él ya se le ha aplicado la remisión. Luego, el sobreseimiento. El sobreseimiento es cuando el fiscal
ha visto que según los datos que ha recolectado la investigación, no existe prueba contra el menor o no existe suficiente prueba como para llevarlo a juicio y decide sobreseerlo. Entonces, si el fiscal lo ha sobreseído al menor, no puede nadie, ni el fiscal, ni nadie puede volver a abrir un proceso sobre eso mismo. Si ha sido absuelto, igual. A eso se llama persecución única, que quiere decir que el menor es perseguido una sola vez por un hecho. Y si por ese hecho que ha cometido, por ese delito que ha cometido, se le ha aplicado la remisión o el sobreseimiento o se ha determinado su absolución, no puede jamás volver a ser juzgado por el mismo hecho. Eso quiere decir, ¿ya? Tenemos otra, la excepcionalidad de la privación de libertad. Como expliqué anteriormente, como se trata de menores que se encuentran en desarrollo y los juicios y la privación de libertad siempre perjudican su desarrollo integral, armónico y óptimo, es de que la privación de libertad de un menor que ha cometido el delito debe ser siempre la excepción y no la regla, salvo que la detención haya sido hecha en flagrancia. La privación de libertad solo procede, además, por orden judicial. La prisión preventiva es aquella prisión que se le da al menor mientras dura la investigación antes de ir a juicio. Si es que, bueno, si es que se han cumplido los requisitos, como ya vamos a ver, es una medida cautelar para que ustedes se vayan entendiendo, para asegurarte que el menor no se escape y esté presente y no evada la justicia. La prisión preventiva es siempre revisable, aunque se le haya aplicado cualquier rato, esta puede ser modificada y en cualquier momento a solicitud del adolescente. Tenemos otra garantía que es, no hay crimen ni pena sin ley previa, es decir, que nadie puede ser juzgado por un hecho que no está constituido como delito dentro del proceso dentro del Código Penal. Es decir, que ningún adolescente puede ser procesado por un acto de omisión que al tiempo de su ocurrencia no esté definido como delito. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada y no lesiona o no pone en peligro el bien jurídico tutelado. En cuanto se refiere, para darles un ejemplo, la violación es un delito que está previsto es un acto entre vivos, la violación es un acto sexual en contra de la voluntad de la víctima. Pero ¿qué tal si el violador no ha violado a un vivo, sino ha violado a un muerto? Entonces, la necrofilia, si no está prevista dentro de nuestro código como delito, bueno, no podría abrirse un proceso judicial penal por eso, ¿no? Luego tenemos que el juicio del adolescente debe responder al principio de economía procesal que se refiere al principio de concentración. El principio de concentración es un principio procesal que indica que todas las acciones en lo posible todos los actos que se realizan en un proceso, en lo posible debe hacerse en solo acto, siempre y cuando no sean contradictorios entre sí. Es decir, que se puede concentrar varias actuaciones en un solo acto, si es que se puede, y ese sería el principio de concentración. El adolescente solo puede ser sancionado por las medidas socioeducativas que están previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia. No puede ser nunca sancionado por otro tipo de sanciones, por otro tipo de penas, como por ejemplo las que están en el Código Penal. ¿Por qué? Porque esta es una justicia especial. Existe la pena máxima para un menor adolescente son 5 años, en cambio en la justicia ordinaria vemos que las penas se aplican, la pena máxima en Bolivia es 30 años. Bueno, entonces el adolescente también para determinar su responsabilidad de un hecho punible, solamente tiene que establecerse los procedimientos establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia. Es decir, que no se puede establecer otro procedimiento que no sea el que vamos a estudiar y que está previsto en la Ley 548. Está describiendo paso por paso cómo se va a hacer la investigación, cómo se va a enjuiciar al menor penalmente y que difiere totalmente de lo que se hace en la justicia ordinaria penal.
El Estado debe garantizar, sobre todo, la justicia restaurativa, ¿no? El Estado debe garantizar la justicia restaurativa porque el objetivo dentro de esta justicia no es el infligir un dolor, una pena, un castigo, sino restaurar a la situación social y familiar del adolescente, volviéndolo una persona útil a la sociedad y a su comunidad. Y luego tenemos que también el menor tiene que ser tratado con respeto y consideración. En todos los procesos en que el menor intervenga, debe ser tratado con respeto y consideración, porque mientras no caiga sentencia ejecutoriada y condenatoria, el menor debe ser considerado como si fuera inocente. Y en eso radica el respeto y la consideración que estamos avanzando. Ay, un ratito. Ya. Como punto 4 tenemos ay, se me ha pasado. Un ratito, por favor. Estamos en la reserva de actuación. ¿No ve? Estamos en el punto 4. Vamos a ver lo que es la reserva de actuación. La reserva de actuación está prohibida la obtención o difusión de... Ahora puede escucharnos, doctora. Ay, no escucho, perdón. Bueno, estamos en la reserva de actuación. Está prohibida la obtención o difusión de imágenes, así como la divulgación de su identidad en actuaciones procesales, policiales o administrativas. También está, no se puede efectuar el registro de antecedentes penales y policiales, sí se hace, pero son reservados, no se pueden otorgar a nadie. En cuanto se refiere, o sea, en otras palabras, no se puede sacar antecedentes policiales y penales en contra de un menor jamás, porque tienen el carácter reservados, y solamente pueden ser certificados por orden judicial, y seguramente el juez de la niñez va a ordenar, siempre y cuando lo necesite para un determinado proceso, pero no está al acceso del público en general. Luego tenemos también que, en cuanto se refiere a la reserva de actuación, que en caso de rebeldía, entonces se tiene que hacer una publicación dentro del periódico para poderlo citar legalmente en caso de que el menor se haya dado a la fuga. Y en el periódico tiene que ponerse, por esta cuestión de la reserva de actuación, los datos indispensables para su aprehensión. Como punto quinto tenemos el plazo del proceso. Ya me habíamos dicho de que el proceso debe ser dinámico, rápido, lo más breve posible y en el menor tiempo posible debe terminarse porque le causa perjuicios al menor en su desarrollo. Entonces, desde la denuncia hasta la sentencia no pueden excederse más de 8 meses. La demora judicial se va a considerar como una responsabilidad al juez y el juez puede ser procesado por retardación de justicia. En el punto 6 tenemos el error sobre la edad. Si durante el proceso, eso quiere decir que si durante el proceso se determina que el menor, que el supuesto adolescente es mayor de 18 años, el juez lo que tiene que hacer es declararse incompetente y remitir el proceso a la jurisdicción ordinaria penal. ¿Por qué? Porque el juez de la niñez solo juzga a los menores que han cometido delitos entre los 14 y 18 años. Pero si ya tiene 18 años y un día, o tiene 18 años y 2, por decir, cuando se ha descubierto el delito, el menor ya tenía 18 años, pero no tenían cómo acreditarlo y por eso estaban en esta justicia penal, una vez descubierto, tienen que remitirlo a la justicia penal ordinaria porque serían nulos los actos del juez, dado que el juez no es competente para conocer los delitos que cometen los mayores de edad, dado que la mayoría de edad, como ustedes saben, es a los 18 años. Luego, en caso de que el adolescente sea menor de 14 años, el juez también tiene que inmediatamente hacer cesar la acción penal y derivar al CDGES para que estos le apliquen orientación, tratamiento o alguna medida de protección. ¿Por qué? Porque los menores de 14 años son absolutamente inimputables, son impunes.
Por más que sea grave el delito que cometa, si es menor de 14 años, no puede ser procesada en esta justicia penal juvenil. Es decir, que esta justicia penal juvenil tiene un ámbito de aplicación para todos los menores que cometen delitos y que tienen 14 años hasta los 18 años. Si existe duda en el transcurso de la investigación o del proceso de que el menor de 14 años, si existiera duda de que es menor de 14 años, se tiene que presumir esta edad hasta que se pruebe lo contrario. Es decir, que si no se sabe la edad del menor, no se sabe si tiene 13, tiene 14 o tiene 15, se presumirá que tiene menos de 14 y no se lo va a poder procesar. Bien, vamos a ver ahora el punto 7. Un ratito no estoy pudiendo pasar el punto 7. Vamos a pasar a ver el punto 7. Un momentito. Ya, ámbito de aplicación. Justamente, un ratito. En cuanto se refiere al ámbito de aplicación, ese es el que les acabo de indicar. El ámbito de aplicación es que va desde el sistema penal juvenil, se aplica de los 14 a los 18 años por la comisión de un hecho previsto como delito. Y se establece la edad máxima de 24 años para el cumplimiento de la sanción en privación de libertad. Entonces, la primera parte de quiénes son, a qué sujetos se aplica el proceso penal juvenil, ya está ampliamente explicado. Pero, ¿qué quiere decir que se establece la edad máxima de 24 años para el cumplimiento de la sanción de privación de libertad? Es decir, que si el menor ha cometido el delito cuando tenía 17 años y el juez le ha condenado a 5 años de privación de libertad, él puede estar cumpliendo máximo hasta, en este caso cumpliría los 22. Pero si por así se ha escapado y después lo han vuelto a encontrar, etcétera, máximo hasta los 24 años estaría cumpliendo la sanción de privación de libertad. Bien, vamos a pasar al punto 8. El punto 8, que se refiere a la jurisdicción y competencia. ¿Cómo se determina? En este punto vamos a ver cómo se determina qué juez de la niñez y adolescencia va a conocer el proceso penal juvenil. Dentro de la jurisdicción y competencia tenemos ya que el único juez competente para conocer estos procesos es como se había dicho, es el juez público en materia de niñez y adolescencia. ¿Cuáles son las atribuciones del juez? Tenemos uno, ejercer el control de la investigación. Cuando el policía, digamos, ha encontrado a un menor que estaba robando un internet, por darles ejemplo, ¿no? Inmediatamente lo detiene, pasa actuados al fiscal y el fiscal comienza con la investigación. Es decir, que la investigación va a recolectar toda la prueba posible para poder ir a juicio. ¿Quién controla que la investigación se acabe dentro del término? En la investigación no se estén vulnerando los derechos del menor, es justamente el juez. B dice velar por el respeto de los derechos y garantías de las partes. Es decir, que el juez tiene que velar por el respeto de los derechos y garantías del menor, pero también de la víctima, evitando que ninguna de ellas se vulnere. Después debe promover la conciliación en caso que sea procedente. ¿Y en qué casos procede? Normalmente es procedente cuando se trata de delitos patrimoniales. Luego también entre sus atribuciones, este juez puede disponer las medidas cautelares que correspondan. Cuando se dice medidas cautelares es que cuando una persona comete, un adolescente ha cometido un delito, se le tiene que aplicar una medida cautelar, que puede ser, es decir, mientras dure la investigación, mientras dure el proceso, que puede ser de privación de libertad o puede ser que no sea de privación de libertad, puede ser de presentación periódica, bueno, según los requisitos que se reúna para cada tipo de medida cautelar, el juez es el único que aplica este tipo de medidas, el único que determina su detención preventiva es el juez de la niñez y adolescencia. Esto no lo puede hacer el fiscal. Luego también su obligación es emitir los mandamientos de ley, tiene los mandamientos de condena, mandamientos de aprehensión,
tiene mandamientos de allanamiento, etcétera, son los que expide el juez. Luego debe conocer excepciones e incidentes. Las excepciones e incidentes son medios de defensa de fondo que utilizan los abogados durante la investigación y la tramitación del proceso. Y bueno, eso es bastante procedimental y lo vamos a ver más ampliamente dentro de otro proceso, dentro de otro tema. Entre otras atribuciones, el juez también debe debe dirigir la preparación del juicio oral. Es decir, una vez que el fiscal ha decidido acusar y ha presentado su acusación, el juez debe comenzar a preparar, disponer todas las diligencias para preparar el juicio oral. Conoce también su sustanciación, quiere decir su celebración, va recibiendo la prueba hasta dictar sentencia. Y si ha dictado ha dictado una sentencia absolutoria, que quiere decir prácticamente que es de inocencia, bueno, debe ejecutarla inmediatamente y liberar al menor. Luego también debe ejercer el control del cumplimiento de las medidas socioeducativas, pudiendo resolver por medio de providencias y autos los asuntos que sean de su conocimiento. Asimismo, el juez debe conocer y sustanciar debe conocer la sustanciación y resolución para la reparación del daño cuando se haya dictado sentencia condenatoria. Es decir, que si el juez ha dictado sentencia condenatoria, lo que debe hacer el juez es, después conoce la calificación del daño civil, o sea, la reparación civil de lo que se ha cometido con el delito, de los perjuicios causados con el delito. Como punto 9 tenemos la defensa pública y privada. A ver, un ratito vamos a poner en el PowerPoint el punto 9. ¿Qué es la defensa pública y privada? El adolescente quiere decir que el adolescente siempre debe ser asistido por un abogado y privado, si es que puede pagarlo, o un abogado del Estado, que si es que no puede cancelar un abogado particular, y también siempre debe estar atendido por el equipo interdisciplinario del juzgado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Como ustedes hemos visto en la anterior clase, los actores del sistema, está la Defensoría, está el CDG y está el juzgado de la Niñez y Adolescencia. Asimismo, también dentro de lo que, en el punto 10, vamos a conocer lo que es, lo que hace el Ministerio Público, o sea, los fiscales y la policía. En primer lugar, el Ministerio Público, los fiscales que participan en este tipo de procesos deben ser fiscales especializados y tienen como obligación promover y requerir la desjudicialización siempre que fuera procedente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el fiscal, cuando ve que no es un delito más grave, es posible y se reúnen ciertos requisitos, el fiscal tiene que requerir la desjudicialización. ¿Y qué quiere decir? Que el menor ya no va a ser procesado y se le va a aplicar por una salida alternativa. Es decir, que se le puede aplicar la remisión, que es como una especie de perdón judicial, se le puede aplicar la suspensión condicional del proceso, o también de últimas puede someterse a un procedimiento abreviado, que vamos a ver posteriormente de qué se trata. También el fiscal puede promover y requerir la aplicación de todo tipo de salidas alternativas de oficio. Pues entonces debe tratar en lo posible que el menor no sea procesado, porque como hemos dicho, es una persona en etapa de desarrollo, puede ser perjudicado con un proceso judicial. Ahora vamos a ver la actuación policial. ¿Qué hace la policía en este tipo de procesos? En caso de que los delitos hayan sido cometidos entre personas entre los 14 y 18 años, lo primero que hace es remitir a la autoridad judicial, informa a la Defensoría de la Niñez e informa al Ministerio Público acerca de los hechos, las circunstancias y actuaciones. También debe informar a sus padres, tutores o guardadores o representantes legales del menor. También debe mantener el orden público y preservar la seguridad de los ciudadanos para que los menores de 18 años no sean afectados por el mismo. Ay, se me ha movido el power, estamos en el 9. No sé por qué se me ha movido. Ya. Estamos en la actuación policial todavía, ¿no?
Entonces, la actuación, en caso, una vez que ha sido, ahí debe, la policía también debe contar con personal, así como el juez es especializado, los equipos técnicos son especializados, el Ministerio Público es especializado, la policía boliviana también tiene que contar con personal especializado para que las personas que sean procesadas y que tenga conocimiento la Fuerza Especial de Lucha contra el crimen, tiene que tener un sector especializado para que atiendan a los menores. Luego, las diligencias de policía judicial en caso de que sea materia de sustancias controladas, es decir, por narcotráfico, etcétera, serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, coordinando con el CDGES y la Defensoría de la Niñez. Es decir, que en este caso ya interviene directamente la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en caso de que el menor haya incurrido dentro de uno de estos delitos de narcotráfico. Como punto 11, vamos a ver, estábamos en el punto 10, al 11 nos pasaremos, ¿no? Los gobiernos autónomos departamentales. Los gobiernos, o sea, las gobernaciones, son responsables de la creación, de la implementación, financiamiento, dirección, organización y gestión de todos los servicios, instituciones, centros especializados y programas para garantizar la correcta ejecución de las medidas socioeducativas y de las sanciones que están previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia y que las aplica el juez en un juicio. Estos centros son especializados, tienen tienen que tener la infraestructura necesaria, los espacios acondicionados y el personal especializado necesario para garantizar todos los derechos de los adolescentes que estén privados de libertad. La instancia técnica departamental de política social en el sistema penal, o sea, el CDGES, ¿qué es lo que hace el CDGES en este sistema penal? Según el artículo 278, el CDGES es responsable de la ejecución de actividades técnicas y operativas de los programas, entidades y servicios del sistema penal. Sus atribuciones son, 1, ejecutar el programa y servicios personalizados, integrados y especializados para el cumplimiento de las medidas socioeducativas impuestas por el juez, también para el cumplimiento de medidas que inclusive no son privativas de libertad, pero que son restrictivas. Y también es el que está a cargo de los centros para que cumplan las sanciones privativas de libertad, siempre orientadas a la reintegración social y familiar del menor. Asimismo, el CDGES debe vigilar el cumplimiento de los derechos y garantías de los adolescentes que han sido aprendidos o están arrestados, justamente porque se le lleva a estos centros que están a su cargo, bajo su administración. Luego, el CDGES también elabora con la plena participación del adolescente su plan individual de ejecución de la medida impuesta a través de sus equipos técnicos. Bien, vamos a ver ahora el punto 12, que se refiere a las entidades, perdón, que es el punto 11, que se refiere a las entidades de atención en el sistema penal. Las entidades de atención en el sistema penal son instituciones de interés público destinadas al cumplimiento. Un ratito vamos a poner son entidades destinadas al cumplimiento de las medidas socioeducativas impuestas por el juez que ya habíamos descrito anteriormente. ¿Quiénes son estas entidades? Son los centros de orientación y son los centros de reintegración social, que justamente está a cargo de ellos el CDGES. Como punto 13 tenemos la obligación de las entidades. La obligación de estas entidades es, 1, efectuar el estudio personal y social de cada caso para saber justamente el tratamiento que le debe dar. Debe garantizar la alimentación, el vestido, la vivienda, así como los objetos necesarios de su higiene personal. Debe garantizar la atención médica y psicológica del menor y tiene que garantizar su acceso a la educación, porque es un derecho fundamental del menor y que no puede verse perjudicado por el proceso ni por las medidas que se le apliquen.
las medidas socioeducativas. También estas entidades tienen la obligación de respetar la posesión de sus objetos personales y también debe hacer un inventario y registro de los mismos para cuando el menor se tenga que retirar y abandonar estos centros, se le pueda devolver todos sus objetos personales. Debe prepararlos gradualmente para la separación de la entidad. Este trabajo es muy importante que hace el CDG, pues debe prepararlos para la reinserción familiar, la reinserción a su comunidad, y por eso tiene que prepararlos de manera gradual a través de sus equipos técnicos. También debe realizar otras medidas necesarias en cuanto se refiere a su situación afectiva, a su reinserción social y familiar y su pleno desarrollo integral. Bien, con eso, alumnos, hemos concluido. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Bien, les voy a mandar posteriormente si nadie tiene nada que preguntar. Entonces, Doctora, sí, dígame. buenas noches, disculpe. En el caso, digamos, que se encuentra a cuatro adolescentes con posesión de marihuana, Ya. se los lleva a lo que es el FLCN, de narcotráfico de morros blancos, pero un niño tiene 9, el otro 12 y el otro 14 y 15, solo se les puede procesar el de 14 y 15, ¿verdad? Correcto, los demás son absolutamente inimputables. No son ámbito de aplicación por ninguna ley para ser procesados. Correcto. Y una vez que a los dos lo tienen, a los de 14 y 15, ese rato deben llamar a la Defensoría de la Niñez y a la Sí, debe FELCC. llamar a la Defensoría, debe dar parte a la Fiscalía, y el fiscal inmediatamente tiene que dar parte al juez para que se le aplique una medida cautelar. Deben avisar a sus padres o representantes legales. Ya está bien, gracias, doctora. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más va a preguntar? Bien, ya les voy a Doctora, mandar. una pregunta más, perdón. Sí. Esta reinserción que usted dice a la sociedad, ¿el CDS realmente ¿Cómo? la lleva a cabo? No he escuchado. La reinserción que tienen los niños La bueno, los reinserción adolescentes, familiar, la reinserción social. ¿se lleva a cabo a totalidad? O sea, esto está relacionado con esa parte que habla de la obligación de la entidad que lo debe preparar gradualmente para separarlo de la entidad. Cuando lo prepara para separarlo de la entidad, o sea, ya va a abandonar la identidad del centro de detención porque ya ha cumplido su sanción, etcétera, tiene que prepararlo, pues, para la reinserción familiar, para la reinserción social, porque el menor que ha estado mucho tiempo privado de libertad en internado, es obviamente que no es para todos, inclusive para los adultos cuando salen de la cárcel, no pueden adaptarse a la vida ya afuera en libertad. No es que les guste estar privados de libertad, sino que les afecta psicológicamente. Por eso es que se lo tiene que preparar para que vuelva a su hogar, a su familia y también con su comunidad, ¿no? O sea, la parte social. Mire, yo les soy sincera, esta parte desgraciadamente nunca he visto que se haga de manera muy efectiva. De que se intenta hacer, están ahí los equipos multidisciplinarios del CDGES, se hace algo, pero no de manera muy efectiva. Alguna vez, no, o sea, yo particularmente en la experiencia que tengo, nunca he estado contenta con el trabajo que hacen. Y lo peor de todo es que el menor sale, cumple su sanción y ni a los 2 meses está otra vez cayendo preso, otra vez por robo, otra vez por hurto. Entonces yo alguna vez les reclamé a los psicólogos, sobre todo de los equipos técnicos, y ellos me dijeron que sobre todo si se trata de un niño de la calle es incorregible. ¿Alguna pregunta de alguien más? Doctora, disculpe, ¿cómo actúa el juez en caso de un asesinato flagrante de un menor de edad? De un homicidio doloso. ¿Cómo actúa el juez en caso de qué? En caso de un homicidio flagrante de un menor de edad o asesinato. Ya. Si el menor ha cometido, tiene 15 años, vamos a suponer, ¿no ve? Y es parte de una pandilla y ha matado a alguien a cuchillazos, ¿sí? Y es detenido inmediatamente, entonces es detenido en flagrancia. Si está detenido en flagrancia, inmediatamente tiene que hacerse la medida cautelar. Ese menor se lo va a detener, obviamente, y se va a aplicar seguramente una detención preventiva, va a ir a uno de los centros de detención juvenil mientras se continúa con la investigación y hasta que se termine ya el juicio.
Ahora, si uno de 13 años ha asesinado o ha matado, ¿qué se le hace? Nada, pues no puede ser sometido bajo ningún proceso, solo aplican medidas de seguridad a través del CDG, como son la orientación, el tratamiento psicológico, psiquiátrico, depende, ¿no ves? Sí, doctora. Gracias. Bien, entonces, lo que sí me gustaría es la próxima clase va a ser el próximo miércoles y el próximo jueves, con eso vamos a terminar el programa, y ya me gustaría que vayamos pensando en qué fecha va a ser el miércoles, definiremos qué fecha va a ser la segunda prueba, ¿no ve? El segundo examen, ¿listo? Bueno, chicos, entonces hasta el miércoles, ¿ya? Y no se olviden de hacer la tarea del tema 13 y subirlo hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Ay, qué burra.